qué es realmente y qué no es, y cómo poderlo identificar. Y nosotros, como personas que trabajamos o que estamos involucrados en el área de la salud, pues es necesario que sepamos cómo encontrar información correcta, y lo más importante es cómo transmitirlo. Una cosa que uno puede hacer es evitar compartir esto, pero otra cosa que también es válido, y es más, podríamos decir que es nuestra obligación moral, es compartir la información correcta. Y no es fácil compartir información válida, correcta y que sea clara para las personas. Entonces, vamos a hablar de todo esto. Entonces, pues obviamente toda esta charla está basada en mensajes de WhatsApp. No, no es cierto. Está basada en artículos científicos que en estos últimos 3 meses han salido una cantidad de publicaciones sobre el COVID impresionante. Entonces, en estos 3 meses, el conocimiento de este virus se ha incrementado de manera tremenda. Y con el conocimiento se confirman o se eliminan ideas y conceptos y situaciones. Por ejemplo, el virus, y se los explico de este modo para que veamos cómo muchas cosas que son prácticas se pueden obtener de la información de la ciencia básica. Entonces, este tipo de virus tiene una cápsula de fosfolípidos protegido con una proteína que se llama spike o proteína S, y en el interior un RNA viral. En primer lugar, los virus no están vivos, como ya lo sabemos, por lo tanto, no existe un virus vivo, un virus muerto. No hay nada que pueda matar a un virus. Más bien, el virus puede ser viable o infectivo o no viable. ¿Y cómo puedo hacer no viable un virus? Pues simplemente destruyéndolo. Entonces, desde ahí empieza el concepto de, por favor, no utilicemos la palabra que se murió, que sigue vivo, porque técnicamente un virus no está vivo. ¿Y eso tiene que ver o simplemente es un detalle de, como elegante, ¿no? Para decir, y no, sí tiene que ver, por ejemplo, si estamos hablando de una bacteria o una levadura, que sí son seres vivos, si yo toso, por ejemplo, y el ambiente es propicio, la bacteria y el virus, perdón, la bacteria y la levadura se pueden reproducir. Se pueden reproducir en la comida, se pueden reproducir en mi piel, se pueden reproducir y por lo tanto incrementar en cantidad. Sin embargo, los virus, al no poderse reproducir porque no son seres vivos, entonces, si por ejemplo alguien me tose en el brazo, el virus no se va a reproducir. Si no me toco el brazo y me toco alguna vía permeable para que entre al organismo, ese virus no tiene modo de replicarse. Por lo tanto, una gran solución muy fácil que dijeron desde, ellos sí dijeron desde China desde hace mucho tiempo, en febrero empecé a ver ese tipo de videos, es, no te toques la cara. Y uno dice, no, debe haber algo más complicado. Es algo muy simple, no te toques la cara, no te chupes los dedos, no te rasques, porque simplemente el virus, si no tiene acceso al organismo a través de una vía permeable, definitivamente no va a haber modo en que uno tenga infección. Otra cosa que nos enseña algo tan simple como esto es que si el virus tiene una cápsula de fosfolípidos, pues entonces una molécula anfipática como el jabón puede destruir al virus. Así que algo tan fácil como lavarse las manos con jabón y limpiar las superficies con cualquier limpiador de casa es suficiente, porque hay mucha gente que dice, no, es que necesito estas sales cuaternarias de, ¿para qué? Y necesito lavarme las manos con cloro. No, o bañarme con pinol o hacer gárgaras. Claro que no. Algo tan sencillo como el jabón para las manos o gel si estamos en la calle, gel con alcohol al 70%, o cualquier limpiador para las superficies, con eso es suficiente. Otra cosa sobre el virus, pues obviamente es al no estar vivo, no tiene capacidad de reproducción y por lo tanto el tiempo que se mantiene viable en las diferentes superficies,
pues es diferente y dependiendo de algunos factores. Entonces, hay tablas en Google muy interesantes sobre cuánto tiempo permanece viable en diferentes superficies, para que sepamos, obviamente, lo que nos confirma esto es que si tocamos una moneda o cualquier cosa, nos lavamos las manos. Así que más que sobre reaccionar, es simplemente tener estas medidas de precaución. ¿Y de dónde salen estas medidas de precaución? De la ciencia. Entonces, otro concepto importante de este virus, pues que también obviamente ya sabemos, pues que es demasiado pequeño, porque hay muchísimos videos que yo he visto que me dan mucho coraje, que dicen, el virus es tan grande que si tú toses, el virus se cae al suelo. ¿Cómo es posible? Si nosotros un cabello lo cortáramos de manera transversal y pudiéramos ver la circunferencia de un cabello, adentro de esa circunferencia caben miles de virus, o sea, de ese tamaño es. Y por lo tanto, definitivamente es inaceptable esos modos de tratar de explicar pues que el virus como es grande, entonces se cae el suelo. No, a tal grado de que miren, esto es un estudio donde modelaron por computadora la liberación de secreciones de una persona que está haciendo ejercicio y miren qué rango de distancia puede recorrer la secreción de una persona que obviamente contiene los virus y la persona está infectada. Y entonces, ¿qué riesgo tienen una persona de hacer ejercicio junto con otra persona? Por eso el distanciamiento social, el no hacer actividad física en grupo y muchas otras cosas, porque aquí está la ciencia, está diciendo, hay gente que dice, no, no pasa nada, mira, con que tengas una separación de 1 metro, miren esto, son más de 4 metros cuando una persona está corriendo y está exhalando. La ciencia nos dice esto. ¿Qué otra cosa nos dice la ciencia? El uso del cubrebocas es vital. Esto es también un estudio donde se observó la secreción o la exhalación de una persona al hablar o al toser, imagínense cuánto incrementa, y el utilizar una mascarilla, pues reduce de manera dramática la posibilidad de contagio. Por lo tanto, aquí vemos una persona que está hablando, ni siquiera tosiendo. Si esta persona tiene un cubrebocas, pues su capacidad de contagio pues es menor. Y si todos usan cubrebocas, pues la capacidad es muchísimo menor. Entonces, ha habido muchísima disputa entre si se usa o no cubrebocas, pero la ciencia, la lógica y el sentido común nos dice que hay que utilizarlo cuando estemos en la calle, cuando estemos conviviendo con otras personas. Entonces, la ciencia nos dice lo que realmente es y es a veces muy diferente lo que las políticas públicas de los diferentes países nos dicen. No voy a hablar mal de ningún gobierno ni de ninguna política pública. Yo solo estoy hablando de la ciencia y si nos basamos en la ciencia, vamos a ver lo que debemos hacer, independientemente que los gobiernos decidan o no o pongan ciertas reglas o no, porque eso es la política y la ciencia muchas veces no son buenos amigos y por lo tanto basémonos en la ciencia y dejemos de pelearnos con la política. Ese es mi punto muy particular de vista. Hablando del origen, yo sé que la mayoría de ustedes sabemos, ¿verdad?, que Bill Gates fue el culpable, o bueno, no fue Bill Gates, fue un científico loco de Wuhan, pero bueno, los estudios genéticos que han evaluado la secuencia del genoma de este virus y lo han comparado con la secuencia del genoma de otros coronavirus, que son huéspedes naturales de diferentes animales salvajes, han llegado a la conclusión de que siguiendo filogenética, pues resulta que efectivamente es un virus que es huésped natural de algunos animales salvajes como el murciélago o el pangolín.
y a través de mutaciones aleatorias puede saltar de especie en especie y esto se llama zoonosis. Así que la palabra clave para entender el origen de esta pandemia es la palabra zoonosis, que significa que el contacto de una persona con un animal salvaje favorece que en algún momento de manera aleatoria haya alguna mutación en la estructura bueno, en la secuencia genómica del virus que modifica alguna parte de la estructura viral, como por ejemplo la proteína S, que ahora permite que pueda saltar al humano. Entonces, el origen del virus realmente, y a quien tenemos que echarle la culpa de todo lo que está pasando, no es a Bill Gates, sino a todas las personas que se dedican al tráfico ilegal de animales. Y no solo en China, en nuestro país también hay tráfico ilegal de animales y hay gente que compra guacamayas y hay gente que compra armadillos o monos. Entonces, si queremos echarle la culpa a los chinos por comer murciélago, bueno, hay un refrán que dice, si ves las barbas, si ves a tu vecino cortar las barbas, échale estrellas a remojar. No recuerdo cómo va, pero por ahí va. Así que la deforestación, el acabar con las zonas protegidas, el tener contacto con animales salvajes es lo que genera, y en cualquier país del mundo puede surgir la siguiente pandemia. Y no porque China quiera conquistar al mundo con el comunismo o al revés, que Estados Unidos quiera acabar con el comunismo. Entonces, es algo más real, más dramático, que es la invasión de zonas reservadas para animales salvajes y ¿cómo se llama esto? El tráfico de especies. Ahora, ¿cómo es que saltó de una especie a otra y qué nos enseña sobre qué podemos esperar de este virus? Aquí lo que estamos viendo es la velocidad de mutación de los genomas de los diferentes microorganismos patógenos respecto al tamaño de su genoma y a su composición química. Eso quiere decir que las bacterias tienen un genoma muy grande y su genoma está hecho de DNA. El DNA es una molécula más estable que el RNA porque normalmente viene en doble cadena, entonces si hay una mutación en una de las mitades, pues la otra mitad le recuerda cuál era el nucleótido que iba, y de ese modo el DNA de doble cadena se auto repara. Y por esa razón es difícil que haya nuevas cepas de bacterias, bueno, aún así las hay, pero es muchísimo más difícil que haya nuevas cepas de bacterias porque su tasa de mutación es baja. Los virus, al tener un genoma más pequeño, pues su tasa de mutación es mayor, ¿verdad? Y el hecho de que sean virus de RNA de cadena sencilla, como el SARS-CoV-2, el virus que genera la COVID-19, su tasa de mutación es altísima. ¿Qué significa que un virus tenga una tasa de mutación muy alta que va cambiando y se va convirtiendo en diferentes cepas o diferentes serotipos? Y un serotipo diferente hace que su fisiopatología sea diferente, su infectividad sea diferente, el tratamiento sea diferente y el pronóstico de la persona sea diferente. Y este es un estudio, y vean qué bonito, esta es una página que les recomiendo revisar continuamente para que se asusten. Y estamos viendo cómo en diciembre, eh, ¿cómo está? 2020. Ajá, o sea, bueno, desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, de diciembre a abril, miren cómo el virus tuvo 3 mutaciones para que se genera este serotipo y este serotipo. En enero había ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes genéticas. Para febrero, unas 40 variantes genéticas, y ahorita para abril, ¿vieron? ¿Se dan cuenta cuántas variaciones genéticas hay en el virus? Eso quiere decir que el virus que está atacando México no es el mismo que atacó Bangladesh, por ejemplo, que atacó Israel, que está atacando España. Por lo tanto, ¿qué impacto tiene estas variaciones genéticas aleatorias en el virus? Pues vean, aquí está el genoma de referencia. La mutación número 1 es silenciosa, quiere decir que no pasa nada. Y imaginemos que tiene aquí otra mutación con un cambio de un aminoácido sin efecto.
Aquí vemos que este virus tuvo otra mutación silenciosa, no pasó nada, pero aquí tuvo el virus una mutación con un cambio de aminoácido, pero reduce su capacidad de infección. Una mutación que reduce su capacidad de infección con el tiempo se desaparece, porque si infecta menos, pues simplemente ese virus se va a reproducir menos dentro de un organismo y llega un momento en que esta variante va a desaparecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si tengo una variante genética que hace que el virus aumente su replicación, pues esta variante es la que va a dominar. Y si tenemos aquí otra variante que hace que reduce la inmunogenicidad, quiere decir la capacidad del sistema inmune para detectarlo y destruirlo, entonces este virus también va a empezar a predominar porque va a tener mayor capacidad de matar personas sin que las personas tengan capacidad de atacarlo. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que el virus que inició hace algunos meses, al día de hoy, lo que vemos no tiene nada que ver con eso. Eso es tremendo. Pero por esa razón es importante darnos cuenta con esta imagen, número uno, dicen, ay, es que Gatell dice que ya va a mejorar todo y no mejora. Pues es que las mutaciones hacen que no sepamos qué pasa. Es que en Inglaterra dijeron que sirve este fármaco y aquí no quieren vendernos este fármaco. Ah, pues porque la cepa de allá le funcionó el fármaco, pero en estudios locales ese fármaco no tuvo un efecto. Y luego es que la OMS dice algo y luego se contradice. Por supuesto que sí, porque estamos conociendo el virus, estamos aprendiendo y cada día es un virus diferente y por lo tanto nadie sabe qué está pasando. Y hasta podríamos decir que es necio de nuestra parte, escuchen lo que estoy diciendo, es necio de nuestra parte exigir que nos digan cuándo se va a acabar la pandemia. Es necio. Es necio de exigir, a ver, ¿cuál es el tratamiento? No se sabe. Por lo tanto, es entendible que haya una gran tensión por lo que está pasando, pero es necio estar pidiendo explicaciones al gobierno, o a la OMS o a la Secretaría de Salud de algo que, como vemos en esta imagen, está cambiando cada día. Ahora, bueno, y la vacuna. Les voy a platicar una historia algo dramática del virus del dengue. El virus del dengue, que inmunológicamente es similar a el modo como reacciona el sistema inmune a los coronavirus, el virus del dengue tiene 4 serotipos, 4 variantes. Cuando nuestro sistema inmune reconoce, o mejor, espérenme, por cuestiones, mejor déjenme les platico primero del sistema inmune y ya luego regresamos a esto, para que quede claro estas dos diapositivas. Entonces, continuando con la historia del virus y para entrar al tema de la inmunonutrición, el virus entra a las células a través de un receptor que se llama ACE2. Al unirse al ACE2 hay una proteasa que corta la cápsula del virus y puede entrar el material genético a la célula. Sin embargo, algo que nos debe quedar muy claro y es terrorífico es que muchas células del cuerpo tienen el receptor ACE2 y la proteasa TMPRSS2. Eso quiere decir que este virus no solo es un virus respiratorio, es un virus que ataca el corazón, el hígado, el sistema nervioso central, incluso la placenta, los riñones y muchos órganos. Por lo tanto, es un virus que tiene que genera alteraciones multisistémicas. Por esa razón es tan difícil de tener un criterio diagnóstico porque hay personas que solo tienen un malestar intestinal y eso puede ser COVID. Hay personas que empiezan a tener insuficiencia renal y eso puede ser causado por COVID. Hay personas que tristemente fallecen de un infarto, pero ese infarto, ¿quién lo causó? Pudo ser COVID. Entonces, por esa razón, al día de hoy hay tristemente muchas muertes que no son reportadas como COVID porque dicen, no fue COVID, murió de infarto. No fue COVID, murió de insuficiencia renal. No fue COVID, fue su diabetes. Bueno, pero ¿qué disparó? Que si estaba la persona relativamente
sana, tenía su enfermedad, pero bueno, ahí estaba relativamente estable. En 3 semanas fallece. Entonces, este es algo importante que debemos entender, que es un virus que genera un daño multisistémico. ¿Cómo entra al organismo este virus y qué es lo que hace dentro de las células? Pues entonces este virus lo que hace es ingresar a través de este receptor, el RNA se traduce para generar todas las proteínas de la cápsula viral, las cuales salen de la célula, pero no salen como en este dibujito. En la vida real pasa esto. Y busquen este concepto porque es un concepto que no se menciona mucho, pero se llama piropoptosis, que significa que la célula revienta. Cuando una célula está... ¿Para qué? Ay, alguien abrió su Ay, micrófono. Alguien abrió su micrófono. tronó mi cadera. Bueno, entonces, cuando el virus entra a la célula y la célula empieza a replicar el virus, se llena tanto de virus que literalmente revienta y esta piropoptosis activa al sistema inmune. Entonces, el sistema inmune son todas las células que están monitoreando nuestro organismo en busca de cosas extrañas, desde una bacteria o un virus o incluso cosas internas extrañas como una célula que se volvió tumoral. Entonces, nuestro sistema inmune nos defiende de cosas extrañas, externas, como bacterias y virus, pero también de alteraciones internas como células que se vuelven tumorales, cancerígenas. Entonces, por eso incluso hay una citocina que se llama factor de necrosis tumoral. Entonces, diariamente nuestro sistema inmune nos está protegiendo de cualquier virus, bacteria que esté entrando al organismo y de las propias células que se vuelven locas dentro de nuestro organismo y empiezan a volverse tumorales. Y la respuesta inmune se divide en dos, la respuesta innata y la adaptativa. La innata son principalmente macrófagos y células dendríticas que destruyen todo lo que vean extraño. Eso es bueno porque inmediatamente llegan a atacar, pero no es tan bueno el macrófago y la dendrítica porque atacan de tal modo que generan un daño dramático a donde vayan. Por esa razón, el sistema inmune también tiene la parte adaptativa, la respuesta inmune adaptativa, que son las células B y las células T, que aprenden de la infección, reconocen a la infección y se vuelven selectivas y por lo tanto atacan de manera muy precisa a lo que nosotros queremos atacar. ¿Cómo se genera esta respuesta innata, esta respuesta adaptativa? Y se le llama a esta respuesta adaptativa la memoria inmunológica, pues el macrófago que detectó a este cuerpo extraño le presenta alguna de las características de este virus, como por ejemplo la proteína S de la membrana. A esto se le llama antígeno. Entonces, al presentarle el antígeno a las células T o a las células B, de este modo aprenden y generan anticuerpos específicos para este antígeno en particular. Quiere decir, generan esta memoria inmunológica. Sin embargo, miren esto, hay este artículo bien bonito que acaba de salir, dice que la respuesta inmune está peleando en las trincheras o está incrementando las llamas de la COVID-19. ¿Por qué? Porque el sistema inmune puede que resuelva la infección o puede ser el causante de que esta infección se vuelva más grave y severa y tristemente la sobreactivación del sistema inmune es lo que causa las complicaciones mortales de la COVID. ¿Y por qué? Aquí estamos viendo cómo la célula, el virus entra a la célula, se empieza a replicar y al replicarse la célula revienta y muere por piropoptosis. Al liberar todo el contenido del interior de la célula, estos se les llaman DAMPs, que es el DNA, el ATP, cualquier molécula que está en el interior de la célula que sale y que no debería estar en el ambiente, el macrófago reconoce estas DAMPs, moléculas generadas por la destrucción celular, y se come, o sea, todas estas cosas, limpia, podemos decir, el área, y llama a
las demás células del sistema inmune a través de señales quimiotácticas, citocinas que llaman a otras células inmunes para que ataquen a la infección. Y pueden pasar dos cosas. Número uno, que estas células inmunes generen los anticuerpos, neutralicen al virus y entonces podemos pasar la infección de manera asintomática o con síntomas ligeros y curarnos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el sistema inmune se active de manera tan exacerbada que no solo destruye al virus, sino destruye todas las células alrededor y liberan más citocinas y genera más daño y por lo tanto es un cuento que no acaba, se incrementa y se incrementa el daño. A este daño excesivo generado por mi propio sistema inmune le llama tormenta de citocinas. Y esta tormenta de citocinas es justamente lo que está causando las complicaciones Ya sí está bien. crónicas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Entonces, la tormenta de citocinas es lo que genera todas las alteraciones que se han visto que lamentablemente llevan a la muerte en la COVID-19. Ahora sí, déjenme regresar a este concepto. Por ejemplo, con el virus del dengue, que tiene varios serotipos, si nuestro sistema inmune está expuesto al serotipo 1, genera anticuerpos para el serotipo 1 y por lo tanto, cuando llega otra vez una infección del serotipo 1 del dengue, nuestro sistema inmune libera estos anticuerpos que lo neutralizan y ya nos volvemos, ¿cómo se le llama esto? Se me acaba de olvidar. Ya tenemos una protección, o sea, inmunológica. Sin embargo, cuando llega el serotipo 2, quiere decir una forma similar del virus, pero con ciertas diferencias, ocurre algo que se llama activación mediada por anticuerpos. Y es que el anticuerpo que generó mi sistema inmune para el serotipo 1, este anticuerpo no es suficiente para neutralizar al serotipo 2, sino que al revés, el anticuerpo le sirve al virus como llave para que entre a las células inmunes y ahora la célula inmune se vuelve la máquina para hacer nuevos virus y no solo revienta, sino que está produciendo más virus. Entonces, un problema al día de hoy con la generación de vacunas es que al haber tantas variantes genéticas de este virus, tristemente hay una posibilidad de que las vacunas puedan generar esta activación mediada por anticuerpo y por lo tanto cuando una persona se vacune contra el COVID-19 o contra el SARS-CoV-2, si llegamos a infectarnos con una variedad diferente, tal vez nos dé la enfermedad mucho más grave que si no nos hubiéramos vacunado. Por eso al día de hoy no es nada fácil generar una vacuna y se requieren muchísimos estudios y tristemente conforme el virus sigue esparciéndose en el mundo, más variantes genéticas hay de este virus y por lo tanto más difícil o podría, bueno, no quiero ser dramático, pero tal vez imposible que haya una vacuna para todas estas variantes. Entonces, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto. Muy bien. Y entonces, si no hay vacuna o no habrá vacuna, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para combatir a esto? Y otro artículo muy genial y muy fabuloso nos muestra esta, ¿dónde está? Aquí está. Este artículo muy genial, que incluso fue desde febrero, pero no sé si tal vez no lo leyó mucha gente, pero ¿qué dice este artículo? Dice, reducir la mortalidad del COVID, del virus nuevo, bueno, que en sí al día de hoy ya es SARS-CoV-2, dice la terapia dirigida al huésped. Quiere decir enfocar el tratamiento a la persona más que al virus. Entonces, esto es muy interesante y es un concepto realmente fabuloso porque nos enseña que más que tratar de buscar el mejor antiviral y la mejor vacuna, es cómo yo puedo mejorar la
función de mi propio sistema inmune para que pueda, en primer lugar, atacar al virus, pero en segundo lugar, pueda neutralizar la infección. No estoy hablando de querer aumentar mi sistema inmune, porque lo que acaban de ver en la diapo anterior es que justamente lo que genera la, la parte crónica de esta enfermedad que se llama justamente SARS, que es síndrome agudo respiratorio severo. Lo que genera este síndrome agudo respiratorio severo, que es lo que hace que tristemente las personas tengan que ir al hospital para ser intubados y que lamentablemente muchos no sobreviven todo esto, es la activación excesiva del sistema inmune. Entonces, mi pregunta no es que puede activar o mejorar o aumentar mis defensas, porque una persona con COVID-19, justamente su sistema inmune está sobreactivado, sus defensas están sobreactivadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta es modular la respuesta de mi sistema inmune para poder atacar realmente de manera práctica esto. Esperen. Ajá. Ay. Entonces, ahí está. Número 1, ¿cómo podemos incrementar la capacidad de nuestro sistema inmune de funcionar correctamente? Pues número 1 es la actividad física. Sabemos al día de hoy que la obesidad, la diabetes y la hipertensión son las principales comorbilidades que se asocian a un mal pronóstico de COVID, y es porque en la obesidad el tejido adiposo libera una gran cantidad de citocinas proinflamatorias. Si una persona hace actividad física, aunque tenga obesidad, diabetes y hipertensión, digo, lo mejor es que haga actividad física a lo largo de su vida, lo cual evita que desarrolle obesidad, diabetes e hipertensión. Pero si imaginemos que ya lo tiene, lamentablemente, pues aún así es útil que haga actividad física, porque eso modula la activación de las células inmunes, favoreciendo una respuesta antiinflamatoria en vez de proinflamatoria. Entonces, punto número 1, actividad física. Y punto número 2, el concepto de inmunonutrición. Y eso es súper interesante porque la inmunonutrición es una ciencia relativamente recientemente acuñada, pero bueno, siempre se ha sabido que lo que yo como determina que tenga o no cierta resistencia o susceptibilidad a enfermedades. Entonces, los diferentes nutrimentos pueden modular directamente la actividad de las células inmunes para aumentar su respuesta y para generar la capacidad de que puedan neutralizar la infección. Entonces, ¿cómo los nutrimentos pueden modular la respuesta inmune? A través de todos estos puntos que voy a explicar brevemente. Los nutrimentos pueden ser antioxidantes que reducen el estrés oxidante, pueden sintetizar mediadores pro resolución, ligandos de receptores nucleares inmunomoduladores, inhibidores de la replicación viral, prebióticos y probióticos que regulan la composición de la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Pues que los polifenoles de la dieta pueden modular el estrés oxidante y tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Y eso es súper importante porque, ¿qué creen? En la COVID, miren, como les había mostrado, la tormenta de citocinas genera todas las alteraciones que llevan a la muerte. Y miren esta historia muy interesante. Cuando una persona es infectada, si la carga viral es baja o mi sistema inmune es lo suficientemente eficiente para neutralizar y destruir al virus, entonces la persona pasa asintomática o con síntomas ligeros. Sin embargo, si mi sistema inmune reacciona de manera no controlada, aquí está sobreactivación de las células B y T, que son la respuesta adaptativa. Hay una disfunción inmune, una tormenta de citocinas, la enfermedad,
¿cómo se le llama? ARDS, se me acaba de olvidar cómo se traduce, pero es síndrome agudo respiratorio y lleva a la muerte. ¿Por qué? Pues porque todo esto va de la mano con que aumenta la permeabilidad pulmonar, generando edema pulmonar e reducción en la capacidad de intercambio de oxígeno. Y no solo esto, sino la ADE. Y esta ADE es lo que es terrorífico, que es ADE significa incremento de la infección mediada por antígenos. Lo que les decía, que cuando ya me dio COVID y ya me curé, pero si alguien me vuelve a toser y es una variante diferente de COVID, yo me puedo reinfectar. Y no solo me puedo reinfectar con una variante diferente que puede generar este incremento mediado por anticuerpos, lo cual va a generar todas estas complicaciones como sepsis viral sistémica, respuesta sistémica inflamatoria, daño multiorgánico. Por esa razón, no debemos decir, ya me curé de COVID, ya soy inmune. ¿Qué creen? Aquí está, incremento mediado por anticuerpos. Así que tristemente bueno, lamentablemente muchas personas que ya estuvieron expuestos al COVID y salieron adelante, puede que sean más susceptibles a una reinfección y que esta reinfección les vaya peor. Entonces, ¿qué pasa con la inflamación y el estrés oxidante con esta respuesta inmune sobreactiva? Pues es que el estrés oxidante genera inflamación y la inflamación genera estrés oxidante. Y estas dos cosas van de la mano en muchas enfermedades como la resistencia a la insulina, la esteatohepatitis, la aterosclerosis, diabetes y cáncer. Al día de hoy, tristemente, las personas que tienen estas condiciones, cáncer, diabetes, aterosclerosis, esteatohepatitis y resistencia a la insulina, son las más susceptibles a tener las complicaciones crónicas o agudas del COVID-19. ¿Por qué? Por esta inflamación y estrés oxidante. Entonces, si yo reduzco la inflamación y el estrés oxidante, yo puedo evitar las complicaciones de la COVID-19. Miren cómo está esta imagen, que es donde estamos observando que las personas con hipertensión, diabetes y obesidad tienen muchísimo mayor riesgo de las complicaciones graves. Y este es un artículo que publicaron unos colegas del instituto, el doctor Carlos Aguilar, al cual admiro mucho, y miren qué interesante lo que ellos encontraron en la terapia intensiva del Instituto de Nutrición. Y ellos vieron que, irónicamente, las personas que fuman, pues tienen como un riesgo de letalidad, pues no mayor a una persona que no. Eso es curioso, uno no se esperaría esto. Las personas que tienen inmunosupresores sí tienen un mayor riesgo de morir por COVID-19. Irónicamente, personas con asma no, aunque se hubiera uno imaginado lo contrario. Una edad menor a 40 años te protege de morir por COVID-19. El tener diabetes incrementa dramáticamente el riesgo de morir. Edad mayor a 65 años, obesidad, género masculino, hipertensión. Y esta es la peor de todas, ¿ya vieron? Tener menos de 40 años te protege, pero ¿qué creen? Tener diabetes en una edad menor a 40 incrementa tu riesgo de morir en una cantidad tremenda. Y tristemente, al día de hoy hay muchas personas jóvenes con diabetes y por esa razón la tasa de mortalidad en nuestro país es altísima. Las personas con obesidad, todo lo que antes no tenía como mucho efecto, aquí tiene todo el efecto. Casi todas las características hacen que una persona o sea, se incrementa el riesgo de morir en una persona con obesidad y el riesgo de hospitalización con todo lo que les he mostrado anteriormente. Entonces, déjenme regresar a la diapo en la que estábamos. Ahí está. Entonces, todo esto es para explicarles por qué es importante que si los polifenoles de la dieta pueden neutralizar el estrés oxidante y modular la respuesta inflamatoria. Los polifenoles, desde los ácidos fenólicos, taninos, lignanos, flavonoides y estilbenos, todas estas moléculas están en las diferentes plantas. Lo que nosotros, o sea, yo como biólogo, alguna vez que fui biólogo, yo sé que son plantas, el reino vegetal.
tallo, hoja, flor y fruto y raíz. Pero a nivel de nutrición hay otra clasificación que es igual de válida, pero es importante que nos quede claro que es lo mismo y que ahí están. Entonces, a nivel de nutrición se les dice frutas y verduras, pero no nos quedamos ahí. Frutas, verduras, pero también están a nivel de nutrición las especias y las infusiones. Finalmente, especias, infusiones, frutas y verduras son vegetales y todos estos vegetales tienen estas moléculas. Pero es importante mencionarlo porque la gente dice, ah, sí, frutas y verduras, pero se menosprecian las especias. Muchas pues, vegetales que no se comen así a mordidas, pero que tienen muchos polifenoles antioxidantes e inmunomoduladores que pueden tener un efecto benéfico ante la COVID-19. Aquí vemos un artículo donde la función de las células dendríticas es modulada por los polifenoles, reduciendo el estrés inflamatorio y el estrés oxidante. Por lo tanto, sí es una realidad que consumir todos estos polifenoles vegetales pueden modular en la respuesta inmune. Y no solo eso, sino pueden también reducir la inflamación, o sea, regresar al estado preinflamatorio a través de los ácidos grasos omega 3, como el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. Estos no están en ningún vegetal, ni en ningún aceite. Estos solo están en algas marinas o en el pescado. Por eso es bien importante que consumamos por lo menos 3 veces a la semana pescado para generar todos estos mediadores por resolución como resolvinas, leucotrienos, maricinas, que son utilizados por nuestro sistema inmune para, ya que se generó esta inflamación, pueda ser neutralizada y regresar a un estado saludable. La siguiente, ligandos de receptores nucleares inmunomoduladores. Este es un tema súper interesante, pero seré súper breve porque ya se me está acabando el tiempo. Y estamos viendo que dentro de las células inmunes, quien controla la expresión de genes y por lo tanto toda la función de esta célula, como la liberación de citocinas, la liberación de moléculas que destruyen al virus o destruyen a la célula, o la transcripción de los anticuerpos, todo está controlado a nivel de expresión de genes. Y los factores de transcripción son regulados a su vez por las moléculas que vienen de afuera, ya sean las hormonas o incluso nutrimentos. Y este es el concepto de nutrigenómica. Por ejemplo, los PPARs son receptores nucleares activados por nutrimentos, son receptores metabólicos, y están en diferentes células del sistema inmune y por lo tanto la activación de los PPARs por moléculas de los alimentos pueden tener un efecto antiinflamatorio y antiaterogénico. Así que si nosotros consumimos pescado, algas, huevo, vamos a tener todas estas moléculas benéficas. Y también los aceites vegetales y semillas, pues también tienen algunos otros ácidos grasos que tienen un efecto benéfico. Y esto es interesante porque mucha gente dice, hoy no, el huevo es terrible. Pues no, justamente tiene un efecto inmunomodulador interesante. Hablando más de lípidos y de moléculas de nutrigenómica, pues la vitamina D puede ser un gran aliado en la infección y muerte por COVID-19. ¿Por qué? La vitamina D se une a su receptor, que es un receptor nuclear, y modula la función de las células dendríticas, de las células de la respuesta adaptativa, como las células T y B, modulando entonces la función y evitando tormenta de citocinas. Siguiente, súper interesante, inhibidores de la replicación viral. Y se ha demostrado, por ejemplo, miren qué bonita historia, la solución vegetal para la COVID-19 dice reflexiones históricas y perspectivas a futuro. Hoy en día, uno de los tratamientos que es, bueno, de mucha discusión es la cloroquina y la hidroxicloroquina. ¿Ha funcionado en algunas personas? Sí, se utiliza, claro que sí, no es la panacea ni va a curar a todo el COVID, claro que no, pero en algunas personas sí funciona. ¿Y por qué funciona? Pues porque tiene una actividad antiviral. Pero esto viene de una molécula de un vegetal, la quinina. Por lo tanto, aquí en los libros de medicina tradicional china, aquí dice, han descrito 113 fórmulas herbales
y 397 estrategias terapéuticas para infecciones virales. Y al día de hoy en China utilizan sus mezclas de hierbas para tratar la COVID-19 y lo han hecho con éxito. Por lo tanto, si los fármacos al día de hoy que se utilizan proceden de plantas, pues obviamente es una alternativa interesante el utilizar plantas para modular la capacidad del organismo de atacar a esta enfermedad. Entonces, aquí hay artículos que dice inhibidores de proteasas de plantas con actividad antimicrobial, medicinas herbales chinas con el potencial de inhibir a este coronavirus, y son artículos publicados. Aquí dice identificación de moléculas como agentes terapéuticos para combatir el COVID-19, y hablan de la epigalocatequina, la curcumina, la apigenina, que está en la manzanilla, y en el cilantro y perejil, y los betaglucanos que están en la avena. Entonces, otro estudio que hablan de la timoquinona y esta biloválide del ginkgo, la forscolina que está en esta otra planta, el citral que está en varias, la cáscara de algunos cítricos, el mentol y otras tantas. Entonces, artículos que hacen un resumen de, por ejemplo, la cumarina es la base de muchas moléculas polifenólicas que están en los vegetales, que tienen demostrado un efecto antidengue, anti-HIV, anti-chikungunya, anti-influenza y anti-hepatitis. Entonces, otro estudio donde vean la cumarina como un agente antiviral, y miren cuántas plantas tienen cumarina y pueden tener un efecto benéfico. Incluso vean qué interesante está esto. Extractos de vegetales, o sea, infusiones o tés, como manzanilla o té verde, pueden tener realmente un efecto para prevenir infecciones virales. Entonces, esto es interesante, muy interesante. Parece charlatanería, pero es ciencia. Y aquí está. Medicina tradicional china para el tratamiento en COVID. Muchas son revistas de gran prestigio que no van a permitir que se publique charlatanería. Y vean qué interesante, aquí está. Medicina tradicional china, el tratamiento de pacientes infectados con SARS-CoV-2. Y el resumen de todo esto es los polifenoles como epigalocatequina, curcumina, apigenina, betaglucano pueden tener un efecto directo en diferentes partes de el mecanismo de infección viral, reduciendo la capacidad del virus de infectar. Y la última, prebióticos y probióticos que regulan la composición de la microbiota intestinal. Sabemos que la microbiota en el intestino modula la respuesta inmune, ya sea para bien o para mal. Y cuando es para mal, las bacterias patógenas liberan lipopolisacárido, el cual altera la función de los diferentes órganos y generan inflamación, resistencia a la insulina, diabetes. ¿Y qué creen? Al día de hoy ya se asoció una microbiota patógena con un mal pronóstico de COVID-19. Y en un estudio en ratoncitos vieron que si tiene una microbiota patógena, en este caso a los ratoncitos los infectaron con virus de la influenza, pues tenían una respuesta inmune inadecuada y el ratoncito moría. Pero si le daban fibra, que es un prebiótico, mejoraba la microbiota intestinal, reduciendo la microbiota patógena e incrementando la microbiota simbiótica, mejorando la respuesta inmune, y por lo tanto el ratoncito sobrevivía. ¿Cómo podemos mejorar nuestra microbiota? Pues consumiendo prebióticos y probióticos, que son el alimento de la microbiota, que serían polifenoles y fibra dietética, y alimentos que traen consigo las bacterias benéficas como los productos fermentados. Entonces, a tal grado es importante todo esto que miren qué interesante. En Estados Unidos, miren la cantidad de casos que hay de COVID, ¿no? 1 millón, México 97,000, Inglaterra 279, en India 216,000. Pero aquí vemos muerte por 1 millón de habitantes. Y miren esto, en Estados Unidos hay 328 muertes por millón de habitantes. En México, 83 muertes por millón de habitantes. En Inglaterra, 500 muertes por millón de habitantes, pero en India hay 4. ¿No es interesante? 4.
¿Por qué hay 4 muertes por millón de habitantes cuando en otros países hay desde 300, 500? Aquí vemos 400 y 500. Aquí vemos otro estudio donde vemos en Italia, Estados Unidos, México e India, y vemos que en las muertes en Italia fue del 17%, en Estados Unidos del 14%, en México del 13% y en la India 6%. ¿Por qué? Mi hipótesis particular es porque en India consumen una gran cantidad de especias e infusiones con actividad antiviral. Sin embargo, para no caer en charlatanería, pues obviamente hay que cuidar que, como dice Cochrane aquí, que la inmunonutrición, que significa modular el sistema inmune con la alimentación, no es un tratamiento, no suple a un fármaco y por lo tanto no tiene un efecto, o sea, no va a curarnos del COVID, simplemente puede evitar que tengamos las complicaciones crónicas. Y por esa razón, los nutracéuticos, los nutrimentos no son fármacos. Los nutrimentos tienen un efecto más, menos fuerte que los fármacos y por lo tanto no es útil, o sea, no debemos sobreutilizarlos y todos los días tomarse un té de lo que sea, todos los días puede hacer que una persona tenga los efectos tóxicos de la sobredosificación. Y esto se llama hormesis, cuando yo tengo un efecto benéfico a baja dosis y un efecto tóxico a mayor dosis. Y esto se ve claramente, por ejemplo, tristemente en el hígado. Muchos casos de personas que han tenido hepatotoxicidad por tener un exceso, por estar consumiendo suplementos. Así que mucho cuidado, esto es muy importante para no estar abusando de suplementos y vitaminas y complementos y de todas estas cosas, porque buscando protegernos del COVID nos puede dar insuficiencia hepática fulminante. Entonces, después de todo esto, pues queda claro que al día de hoy, pues ahí vean esto, aumentan las estafas relacionadas con coronavirus, hay charlatanes que se creen expertos en pandemias y desconciertan a la gente, sin cura para el COVID todavía, pero sobran los charlatanes, pandemia de COVID, ¿qué dice aquí? Época de oro para charlatanes. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay quien saca un montón de tonterías como esto, dióxido de cloro, ¿no? Y aquí dicen es un peligroso químico que se proporciona como cura. Resumen de salud, dióxido de cloro, que es un tóxico, pero mucha gente dice que funciona. Así está también la plata coloidal y así también hay otras tantas cosas súper imprácticas y que no debemos hacer caso. Entonces, ¿cómo identificar una patraña? Pues bueno, aquí hay una imagen buenísima que dice, científico de Harvard suplica que paremos el consumo de leche. Científico, aquí dice, solo un científico. Qué extraño, pensaba que la ciencia consistía en una comunidad y que la robustez de la afirmación y de la evidencia depende del consenso y la replicabilidad. Hablando del cloro, está un fulano, un tal Kalkler o no sé qué, Andreas Kalkler o no sé qué, que dicen, este científico es un científico, ajá, bueno, es un científico que aprueba el cloro, pero ¿cuántos miles de científicos no lo aprueban? Entonces, que un científico diga algo no significa que sea un consenso científico de Harvard, ¿no? Es muy importante mencionar a Harvard para crear un sentimiento de autoridad. Suplica, ahora resulta que el método de divulgación científica es la súplica, que paremos el consumo, afirmación de corte ideológica que realmente se pretende inculcar. Imagen irrelevante que utiliza elementos prototípicos de doctores y científicos de forma descontextualizada para dar a entender que el asunto tratado es muy serio y que el contenido puede ser muy técnico, ¿no? Aquí está genial. El vasito con leche con su, ay, se me olvidó cómo se llaman para estetoscopio. Y bueno, nombre del dominio web pretencioso, despierta, vivimos en una mentira.com. Bueno, entonces, esto igual y se los hago llegar después para que vean las diferentes razones por la cual muchas cosas son charlatanería y debemos tener cuidado y evitar caer en esto. Y cosas como, miren, milagro para el colesterol. El guardián de la salud cure todas sus enfermedades. Leche igual a veneno.
Las vacunas son peligrosas y nunca deberían ser inyectadas en nadie por ninguna razón. Esto es una realidad y al día de hoy pues hemos visto todos un montón de cosas de esto. Así que para terminar, miren, bienvenidos alumnos, soy el doctor Alberto y seré su profesor en este curso de medicina alternativa y complementaria. Bueno, natural, oriente, energía, hierbas, tradición, malo, artificial, occidente, química, farmacéutica, ciencia. Por favor, memoricen esta tabla. Cuando hayan terminado, pasen al salón contiguo para la ceremonia de graduación. Buena suerte en su carrera. ¿Y por qué entonces, cómo se hace la ciencia? O sea, hay una idea, una teoría y una hipótesis, se hace la investigación, se escribe un manuscrito, se manda al editor y es revisado por expertos que deciden si se acepta, se revisa o se elimina. Este proceso de revisión por pares es lo que permite que la ciencia sea lo más honesta posible, que lo que se publique sea lo más real y honesto posible. Por lo tanto, es súper importante tener mucho cuidado del origen de nuestra información. Así que para terminar, entonces, ¿qué es lo que sí funciona para el COVID? Pues el distanciamiento social. Y aquí está la ciencia. El Lancet dice que si una persona está a menos de 1 metro, hay una alta posibilidad de contagio. Más distanciamiento, menos posibilidad de contagio. Lancet también hace un resumen: distanciamiento social, mascarilla, protección, y esto reduce en gran cantidad la posibilidad de infección. Así que cosas tan sencillas como esto de desinfectar el celular, no saludar de mano, lavarse las manos, usar cubrebocas, mantener distancia y lavar todas las cosas con las que uno está en contacto, pues obviamente son la principal función. Todo esto pues es charlatanería, y la inmunonutrición nos enseña que hay una posibilidad de que si nos contagiamos, seamos asintomáticos o con síntomas moderados, ya que si modulamos el sistema inmune a través de lo que consumimos de manera dirigida, podremos evitar probablemente las complicaciones crónicas. Pues eso es todo. Y pues hablando de difusión de la ciencia, pues yo tengo una página que se llama El Apio Científico en Facebook, y pues justamente una de mis pasiones es divulgar la ciencia, y por eso hice esta página con el objetivo de hacer divulgación de la ciencia basada en investigación. Y yo creo que es algo pues que todos podemos hacer. Es una responsabilidad grande porque